¿qué relaciones, qué reflexiones se vinieron a la mente cuando estaban viendo este video con esta pregunta? ¿Cómo se relaciona esto que ven con el trabajo que hacen en educación? Si alguien quiere iniciar, ya les dije a través del chat o a través de simplemente prender el micrófono. Hola. Hola. Bueno, de lo que yo pude, más o menos captar, por eso mismo del problema de conectividad, lo primero que se me vino allí fue el trabajo en equipo. Sí, creo que en educación va esa parte, ¿no? De poder aportar desde cada una de las instancias y desde los conocimientos que se tiene para el logro de un fin o una misión en común. En el caso de esta película tenía creo que una misión en común y por lo cual participaron allí varias personas con sus aptitudes, con sus habilidades, y en educación eso es lo importante, ¿no? Trabajar en equipo, aportando cada uno las distintas habilidades para lograr esa misión y esa visión como educación, como centro educativo que se trabaja. Eso. Súper, gracias Liliana. ¿Alguien más que quisiera compartir? Yo más. No, si alguien estaba antes. No, dale nomás, Maca. ¿No? Ah, ya. Mientras iba viendo el video pensé en la última llegada del Perseverance de esta sonda, la última que llegó a Marte, y que venía, que esto pasó, no sé, creo que la semana pasada o hace 2 semanas, y hoy había un mensaje oculto como en el paracaídas de este aparatito, que estaba como en un código, y que en definitiva, como binario, y en definitiva te daba las palabras, que era, la frase final era, atrévete a hacer cosas poderosas. Y la verdad es que mientras veía el video de esto, solo podía pensar en esta frase y el mensaje que nos dejaba el Perseverance, y que tiene que ver también con esta perseverancia que hay que tener después de un año súper difícil, en términos metodológicos, porque los contenidos están de parte de ustedes, profesionales de la educación, pero en términos metodológicos fue súper difícil, así que todo el rato pensaba en eso, como de verdad esto de hacer cosas poderosas en educación en general es súper importante, y la perseverancia. Súper. Gracias, Maca. ¿Alguien más que tuvo alguna relación? Tenemos una parte, Liliana nos habla como la importancia del trabajo en equipo y como las expertices, como lo particular de las experiencias de cada uno que se suman para una misión común. Y la Maca un poco de este mensaje, ¿no? De la atreverse a hacer cosas grandes, como pesa la dificultad, como uno va hacia allá. Alex. Hola, Alex. Hola. Buenas tardes a los que no he saludado. Bueno, aquí conversaba con una colega que ella está haciendo su trabajo administrativo, pero de paso igual está escuchando y viendo. Súper. Claro, y veíamos que hay toda una evolución, hay etapas, y cada una de estas etapas implica una adaptación. Una adaptación es como que vemos que el dispositivo tiene que cambiar para lograr que esa etapa se cumpla. Entonces, quizás como una buena analogía de lo que quizás pasó el año anterior y lo que se supone que viene este año. Eso, gracias. Súper, gracias, Alex. ¿Alguien más que quiera compartir? Vi un par de mensajes. Govinda dice música del cine, de inteligencia emocional. Me imagino que esos como elementos propios del video que tienen relación con tu trabajo como profesor de música, la música del cine, y también la necesidad de inteligencia emocional como parte del ejercicio docente en general. ¿Alguien más que quisiera compartir? ¿Alguien levantó la mano? ¿No? ¿Por el chat? ¿O por micrófono? ¿Qué pensaron de esta? Ya. Yo voy a hacer un comentario, ¿ya? Ya. Bueno, lo miré atentamente, un poco considerando lo que han dicho los demás. En el fondo yo me veía como si fuera yo el cohete lanzado ahí al espacio,
que tuve que desprenderme durante todo el año anterior, desprenderme de muchas situaciones, miedos, cosas nuevas, incertidumbre, cómo hacerlo, enfrentar horas de trabajo. Yo me iba viendo que me iba desprendiendo de una serie de cosas para un largo viaje, porque para nosotros el año pasado fue un largo viaje con varios obstáculos que después llegó a buen puerto cuando terminamos el año de una u otra manera. Y finalmente cuando llega ese dispositivo, como alguien dijo, transformado, ¿ya? Es como todos lo vitoreaban, felices, como decir, ah, pasé todo esto a lo largo del año, pero he llegado bien, no me he quedado en el camino, sino que tuve que avanzar, aunque no haya querido. Así yo lo sentí realmente. Así lo sentiste. Ese video. Excelente. Gracias, Gracias. Josefina. Super, ¿alguien más? Es interesante cómo un mismo video puede dar distintas interpretaciones, ¿cierto? Y ninguna está obviamente incorrecta, sino más bien todo lo contrario, se van nutriendo una de la otra. Pero nosotros cuando elegimos este video, ¿por qué lo elegimos? Fue porque creíamos que nos ayudaba a responder algunas preguntas como importantes dentro del sistema. Cuando nos preguntábamos, por ejemplo, ¿quién protagoniza el video? Si bien hay una historia que nosotros conocemos porque la noticia la vimos, sabemos que viene desde la Tierra, va hacia Marte, hay un montón de historias que nosotros podemos anexar a lo que vimos. Lo que vimos estrictamente fue esta nave, este robot que va avanzando hacia el destino hasta que llega, ¿cierto? Entonces, ¿quién protagoniza el video? Es una pregunta importante si nosotros hacemos la analogía en educación. ¿Quién protagoniza, en el fondo, la acción, este viaje? ¿A quién se le hacen disponibles las tecnologías y los recursos cuando yo tomo decisiones dentro de un establecimiento? ¿Para quién va la última tecnología? ¿Para quién van todos los recursos? ¿Y dónde están las expectativas? ¿Dónde están las miradas? ¿En qué nos centramos? Porque una de las reflexiones que nosotras tuvimos, que siempre cuando proponemos actividades y reflexiones, nosotras las hacemos, las vivenciamos antes nosotros para ver si hacen sentido. Veamos que muchas veces como sistema nos podemos perder en esto de que en el fondo el aprendizaje o el contenido en sí mismo es el cohete, cuando la atención y la centralidad, que en este caso recibe la nave, recibe el robot, tendrían que estar en analogía hacia el estudiante. Entonces, creíamos que el video nos permitía mirar roles y mirar situaciones en visión compartida, o cuando nosotros hablamos también hay un concepto muy bueno que se llama tensión creativa, que es la tensión que se genera justa para provocar el cambio de un punto hacia otro. Podríamos identificar que la Tierra, donde estamos hoy, es el aprendizaje que hoy día hemos logrado con nuestros estudiantes, que ellos han logrado, que ya tienen. Y Marte es este lugar deseado, este lugar anhelado, hacia donde queremos llegar en este viaje que construimos. Y lo bonito que nosotros veíamos acá es que los estudiantes, como al centro de este camino, los que protagonizan este camino, porque no es el que mira desde afuera como alguien más viaja hacia Marte, sino que es el que viaja a Marte en sí mismo, como la escuela y ustedes como educadores son la NASA, ¿cierto? Y cuando uno habla la tecnología de la NASA, es como un concepto que dice que es la mejor tecnología, que están puestos ahí los recursos para generar efectivamente innovación, para generar cosas que además sorprenden y llevan al límite, en el fondo, la capacidad de creación del ser humano. Y creemos que sí tenemos un desafío tan titánico y tan complejo como llevar el primer robot a Marte, que es hoy día provocar aprendizajes, gatillar reflexiones y generar espacios que efectivamente terminen en esos aprendizajes que tanto deseamos que tengan nuestros estudiantes. Es probablemente una de las funciones más complejas que puede haber, hacer que un otro genere aprendizaje, desarrolle y construya sus propios aprendizajes. Por lo tanto, sí creemos que se requiere tecnología de la NASA en términos de analogía de lo que pasa en términos de reflexión y de lo complejo que es el ejercicio docente. Ahora, ¿por qué hoy día Marte?
Bueno, porque como decían ustedes muy bien, y Josefina además decía, yo lo puse como, yo lo pude identificar como la experiencia propia, sentimos que además hubo un salto muy grande. O sea, los aprendizajes y el cambio que nos tocó enfrentar no es menor. Pero creíamos que además el video nos permitía hablar de esto, de la centralidad en el estudiante. El estudiante no es Marte, no es la NASA, no es un observador, no es el que ve el video, es el que protagoniza el video. Y sentimos que muchas veces cuando se nos olvida eso, los diseños de experiencias de aprendizaje pierden sentido y pierden efectividad también, cuando perdemos la centralidad en el estudio. Ahora, otras preguntas que también nos surgían cuando veíamos el video. Entonces, ¿cómo se logra? ¿Cómo logran esta acción tan tremenda? ¿Cuál es la clave? ¿Qué pasa durante el viaje? ¿Qué se necesita para llegar? Y ahí Alex nos contaba también esto como de la evolución de las etapas, de los momentos, ¿no? De la importancia de la adaptación a los momentos. Y qué mejor ejemplo que un sistema escolar que tuvo que adaptarse absoluta y completamente, donde el proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje siempre estuvo visualizado dentro de la materialidad de la sala de clase, para visualizarse a través de dispositivos tecnológicos, desde confiar quizás en la autonomía de los estudiantes, del apoyo o el poco apoyo que podían tener desde las familias. Entonces, ¿cómo este viaje tan complejo que diseña la NASA y que lleva a cabo la NASA se logra? El video muestra como ir sacándose cosas, pero porque se tiene que adaptar, porque la atmósfera y porque en el fondo habían distintas características de los espacios y los ambientes que iba transitando esta nave, que requería justamente de la adaptación y de ir modificando su forma. Si nosotros vemos lo que llega a Marte, esto como pareciera que fuera como un ramillete de globos, vista, y no tiene nada que ver con lo que empezó, ¿cierto? Pero como empezó, tenía que empezar para poder salir justamente del espacio cercano a la Tierra. La flexibilidad. Acá, como recién les contaba, si nosotros vemos la última imagen, lo que llega, antes de que se desprenda como de su como casi embalaje, como estos embalajes como de pelotitas que uno revienta en el fondo con este cuidado, uno nunca podría pensar que esto empezó así, ¿no? con esta evolución. La importancia entonces de la flexibilidad. Y un tercer ámbito como de preguntas que nos surgían en el video, y por eso queríamos compartirlo y creíamos que era interesante, que también lo tocaba Liliana, es como, bueno, y al final, ¿qué se aplaude? Porque la sensación a uno le llega a emocionar. No sé si ustedes lo fueron viendo en vivo cuando mostraba justamente cómo iba pasando esto y qué pasaba en el equipo que estaba monitoreando el viaje. La dicha, la alegría, ¿qué se aplaude? ¿Qué logramos? ¿Cuántos aplauden? ¿Aplaudimos juntos? ¿Aplaudimos cada uno por su lado? ¿Qué tanto foco tenemos en el aprendizaje hoy día? ¿Ya? ¿Qué celebramos? Celebramos que salimos de una categoría dentro de la agencia de calidad, que es un ente que evalúa las escuelas acá en Chile. Celebramos, por ejemplo, resultados en pruebas estandarizadas. Si sabemos que las pruebas estandarizadas no son necesariamente reflejos de los aprendizajes. Yo en mis años, que ya hace tiempo que no estoy en aula, pero desde mis años de aula recuerdo que la mayor satisfacción es ver a un estudiante que le ha costado aprender algo que lo logre. Cuando uno siente esa misma dicha que uno puede ver cuando, no sé, un hijo se pone a caminar, cuando se logran etapas y cuando se avanza y se logra el objetivo de ese viaje. Entonces creemos que era una forma este video de mostrar algunos principios que nosotros consideramos que tienen que estar a la hora de mirar el modelo híbrido. No porque sean solo de un modelo híbrido, obviamente la centralidad en el estudiante, la necesidad de ser flexible y el foco en el aprendizaje está o debiese estar a la base de cualquier diseño de un proceso de aprendizaje, pero creemos que ahora se hace aún más urgente. Justamente por lo que decía Josefina, porque en el fondo este viaje
nos desarmó a todos, nos desafió a todos. Entonces, se hace aún más urgente y más necesario tomar aquellos principios que son fundantes y que son elementales para provocar aprendizaje y para que la escuela y la educación, en el fondo, como sistema, tengan sentido, ¿ya? Centralidad en el estudiante, flexibilidad y foco en aprendizaje. Quizás frases ocupadas de más, pero que al momento de diseñar procesos se nos olvida. Se nos olvidan, por ejemplo, cuando estamos escuchando en la radio cuál es la discusión que hay en torno al retorno, al no retorno. Con la Francisca conversamos muchas veces que nos preocupaba, pero de sobremanera, que la discusión durante el año pasado, desde el Ministerio de Educación, en este caso de nuestro país, se centrara en el alcohol gel, en las medidas que tenían que estar, pero tenían que estar en función de que teníamos al centro del estudiante y teníamos el foco en el aprendizaje. No eran en sí mismo un fin, como no es en sí mismo un fin retornar a la sala de clase, a la presencialidad, sino que tiene sentido cuando en el fondo lo hacemos porque queremos lograr aprendizaje con los estudiantes. Y en la flexibilidad viene la mano. Cuando yo digo lo más importante es esto, como en el caso de esta nave con el rover Perseverance, si lo más importante es llegar a Marte, entonces si es necesario partir con una nave gigante y terminar con algo muy pequeño, bueno, ese medio, esas estrategias, esa flexibilidad se da en función de que eso me permita llegar al resultado que yo espero. Ahora, dicho eso como elementos que podrían decir, o creemos nosotros como principios que debiésemos volver a recordar, o como ponerlos como notas mentales, decimos a veces, o mismos papelitos con adhesivo quizás en el computador donde planificamos, las preguntas en el fondo, ¿para quién es esto? ¿Qué voy a lograr con esto? ¿Qué tan flexible estoy siendo? Al margen de eso, contarles que nosotros, cuando ustedes se inscribieron para estar en esta instancia con nosotros hicimos un par de preguntas. Y este par de preguntas tenía que ver primero con la necesidad de poder conocerlo y entender a quién nos íbamos a dirigir. La mayoría importante de ustedes mencionaba que este año tienen el desafío justamente de abordar lo híbrido, y otros tantos manifestaban que estaban actualmente en línea, pero muchos de este 37% nos contaban que por solo algunos meses, porque lo híbrido eventualmente iba a llegar. Pero nos topamos con que cuando les preguntábamos cómo iban a funcionar este año, el 2021, para describir lo híbrido teníamos una variedad importante de conceptos y de nombres, que nos hizo pensar que quizás sería bueno como mostrar algún mapa mental que nos pudiera poner a todos desde el mismo punto. Y la otra pregunta que les hicimos era cuál era la principal inquietud durante este año, y bueno, nuevamente sale el tema del diseño híbrido, que se trata obviamente del espacio, la metodología online, y vamos a ver que en el fondo, ¿qué tiene que ver con lo híbrido? Lo híbrido tiene evidentemente algo de metodología remota, el logro del aprendizaje, que es la preocupación que debiésemos tener todos, diversificación, evaluación y el elemento socioemocional. ¿Y por qué les muestro esto? Porque en el fondo esto nos permitió después escoger aquellas claves que nosotros vamos a mostrar, en función de poder dar mayor respuesta a ustedes y a sus inquietudes. No va a ser esa porque por un tema, pero después se las puedo comentar. Entonces, a partir de la reflexión que hicimos, que nos generan como principios básicos a considerar en cualquier diseño de enseñanza-aprendizaje, pero con mucha más fuerza, y yo diría que imprescindible, o sea, no podemos seguir dejándolos de lado para este proceso de nuevos ambientes de aprendizaje. Miremos el mapa de conceptos. Si nosotros quisiéramos entender como ambientes de aprendizaje, como el concepto más general, vamos a tener evidentemente lo presencial y lo remoto. Lo presencial entendido como aquel espacio en vivo con estudiantes al mismo tiempo, en el mismo espacio físico. Y lo remoto, el trabajo a distancia, donde los estudiantes reciben instrucciones estando el profesor en otro espacio físico. Si hacemos doble clic en lo remoto, nos vamos a encontrar con
lo que pasa a nivel de aprendizaje remoto en línea, ¿ya? Que es la instrucción que está apoyada por dispositivos tecnológicos y por la conexión a Internet, o sea, por medios digitales, que no creemos que debiese llamarse virtual, porque todo aprendizaje es real, entonces lo virtual no explica muy bien cuál es el ambiente, en el fondo, cuál es el canal de proceso de enseñanza-aprendizaje, eso lo llamamos remoto en línea, o remoto sin conexión, que es aquello, sobre todo en Chile nosotros lo vivimos, me imagino que en Ecuador también, Liliana, Alegría tiene muchos centros en espacios rurales sin conexión. Es más, usted tiene una experiencia muy bonita que es CEIAL, que es la educación también de la radio, que llega a sectores más alejados, entonces tienen más experiencia en esto de la educación remota. Pero la educación remota sin conexión, muchas veces estos contextos donde la conexión no llega, donde la conexión es muy limitada, y que se genera la instrucción del profesor a través de medios análogos, se podría decir, la guía u otro. Dentro del proceso de educación remota en línea, encontramos dos ámbitos de acción, lo asincrónico y lo sincrónico, que ustedes lo deben manejar. Lo sincrónico, estamos al mismo tiempo en línea, no en el mismo espacio físico, pero sí en el mismo lugar de la videollamada y de la conexión. Y el asincrónico es donde los estudiantes tienen alguna instrucción y hacen una actividad en tiempos distintos de la clase, no necesariamente todos al mismo tiempo. Dicho esto, ¿qué es el aprendizaje híbrido? El aprendizaje híbrido en estricto rigor es el que toma el presencial y lo remoto y se planifica con ambos. Entonces, planifico ambientes de aprendizaje combinando lo presencial y lo remoto. Y aquí sale otra pregunta, un concepto que también se ha ido generando ahora último, y hay hartos establecimientos, no sé si en todos los países, pero en Chile por lo menos, con fuerza que están usando el tema del streaming. El streaming en sí mismo no es un nuevo ambiente de aprendizaje, ¿ya? Es una estrategia, es una herramienta, como lo podría ser la videollamada, como lo podría ser el formulario de Google, como podría ser una cápsula de video. Son herramientas, son estrategias específicas, pero no definen el tipo de ambiente de aprendizaje. Y el streaming es una transmisión en directo de una clase que está siendo presencial para que pueda ser vista por estudiantes que no se encuentran en ese espacio físico, ¿ya? Con las dificultades que puede tener eso. La bondad que tiene, evidentemente, es que permite que participen o que se integren o que vean más bien la clase a aquellos que no puedan asistir presencialmente, pero es una clase que está dirigida a aquellos que sí están presencialmente. Por lo tanto, es una clase que no está necesariamente mirando al estudiante que está en la casa, sino al estudiante que está presente en ese espacio físico. Y una buena relación ahí podríamos hacer como, por ejemplo, el Festival de Viña. Se transmite y de distintos países y desde nuestras casas podemos ver y disfrutar y conocer lo que pasa en el Festival de Viña, pero la experiencia de haber ido al Festival de Viña, lo que genera las emociones, nunca van a ser igual que estar de manera presencial, porque el artista en este caso se está dirigiendo al público presencial. En este caso es lo mismo, el docente se está dirigiendo a aquellos estudiantes que están en el mismo espacio físico y se está transmitiendo al mismo tiempo. Solamente un mapa como para poder tenerlo en vista, si les sirve, si ayuda como para poder tener como conceptos comunes desde donde hablar con sus equipos. La Fran les va a mandar la imagen de esto, y como les dije al principio, también les vamos a mandar la PPT, o sea, no es lo. Y abrimos un primer espacio de preguntas. No sé si a partir de lo que hemos conversado surgen dudas de lo que ustedes están haciendo, de lo que quieren hacer, o algún concepto que no vieron y que quieran entender cómo entras en este mapa con libertad. Pueden hacerlo desde sus micrófonos o en el chat, aquellos que no tienen conexión suficiente.
Sí, mira, yo tengo la siguiente inquietud. Ya. Todavía no me toca en la práctica, creo que la colega que está al lado sí lo ha podido hacer, pero yo no, que es esto de, en paralelo, estar muy presente y conectado con los estudiantes que están ahí en la sala, pero al mismo tiempo, saber que hay un grupo de estudiantes que aproximadamente es la mitad, que ellos están usando los computadores, hay una webcam que es más o menos la noción que ustedes contaron del streaming. Entonces, mira, no sé, por la estructura de personalidad que tengo yo estoy complicado, porque de verdad que o todo presencial o todo virtual, pero esto de mezclar, ¿sabes? Que me rompe todos los esquemas, me desestructura, porque por ejemplo yo estoy nervioso de qué están escribiendo en el chat. Yo antes, cuando esto era virtual, yo tenía más, comillas, control. Yo podía, pero aquí no, porque es como que mi ser se divide en dos, una parte en la clase y otra en el computador. Entonces, no sé cómo manejar la ansiedad o cómo trabajar eso. Sí, como te decíamos, efectivamente nadie puede dividirse en dos. Como que todavía la NASA no nos regala esa tecnología, ¿cierto? Entonces, en estricto rigor entendemos el streaming, cuando ustedes hablen de streaming en los establecimientos educacionales, se está entendiendo que es una clase en vivo que está siendo grabada y transmitida, pero la expectativa que además ustedes generen una conexión con aquellos que están a distancia es una expectativa, en nuestra experiencia, irreal. Porque como dices tú muy bien, cuando yo estoy en línea de manera sincrónica, ¿cierto? En una videollamada con mis estudiantes, estoy yo con ellos, no soy yo en dos partes, ¿cierto? Entonces la única forma que yo te podría decir para bajar un poco la ansiedad es que tus expectativas sean reales, porque en el fondo si no, un profesor estresado y sobrepasado no le sirve a ningún niño, ni al que está presente ni al que está lejos. Entonces, es súper importante reconocer cuáles son las limitaciones, no que tienes tú, que tenemos todos, ¿cierto? Les voy a poner, claro, les voy a poner un ejemplo que pasó el Colegio Nido de Águilas, que es un colegio que en Chile es internacional, por lo tanto está desfasado con los tiempos de nosotros, lleva más tiempo haciendo clases híbridas. Y como es un colegio de muchos recursos, les pusieron, olvídense la cantidad de pantallas a los profesores, cámaras, todo muy bien equipado, pero los profesores no pudieron porque no sabían, tenían muchas pantallas, tenían una pantalla por niño, imagínense, y no sabían para dónde mirar. Y se empezaron a poner nerviosos y no pudieron hacer la clase, ¿ya? Porque, como dice la Caro, la clase tiene que estar concentrada hacia un lugar, y eso es lo que más tratamos de mostrar ahora, o sea, y en lo del cohete, cada ambiente necesita un diseño, ¿ya? Y creo que es lo que más hay que proteger. O sea, si es que los del streaming van a estar viendo, ok, pero que lo vean con el diseño que se hizo para la clase presencial. Y después se tendrá que ver qué se hace con los niños del streaming. Pero ojalá que el diseño del colegio esté pensado de otra forma. Sí, no en el Nido de Águilas tuvieron que volver atrás a pensar cómo lo hacían, porque sí. nada, ni los grandes recursos les sirvieron. Sí, no es el único colegio que estamos recibiendo, que en el fondo tuvieron que replantearse la forma, porque esta forma era, si uno la piensa, es bien ideal. Entonces tengo una cámara, tengo acá el grupo de niños que interactúo con todos, pero la verdad es que no se da así, no es tan real. Cuando empezaron a probarlo, y que está bien que lo probemos, en el fondo era parte del ejercicio también de innovar. Tenemos hartos feedback de establecimientos que están haciendo vueltas, o sea, replanteándose la estrategia que escogieron. Entonces, no sé si es una respuesta muy alentadora, Alex. Creo que no te damos respuesta porque en el fondo no hay como una solución mágica, pero sí creo que es importante estar conscientes de que lo que te decía, los profesores agobiados no les sirve a ningún estudiante y menos a ti. Entonces, eso es súper importante. Liliana había levantado la mano. Liliana. Muchas gracias. ¿Sí? Liliana, habías levantado la mano antes. Sí,
Yo creo que sí, lo que decía Alex, es complicado. Si cuando en lo presencial se trabaja lo de observación de clases, los niños se inquietan mucho ver a otras personas, estar allí, más aún con cámaras, en todo lo que son, pues en esa etapa, la curiosidad. Entonces, realmente implica, creo que allí una adaptación del streaming más que la del docente, diría yo. O sea, que el docente pueda trabajar como lo hace, con su planificación, con toda la dinámica, y pues se organice como puedan ir haciendo ese en vivo, esa grabación, sin que implique con mayores cambios o esas modificaciones, porque si no, pues obviamente es difícil, ¿no? Allí ya lo mencionaba Alex, cómo controlar pues esa curiosidad de los niños también, entonces hay que buscar esas alternativas, ¿no? O de pronto poder solo colocar en algún espacio. Bueno, también es como no se lleva una cultura de grabarse o de tener una cámara, pues también en un centro, porque para ello hay que generar cultura también, pues genera esa novedad, ¿no? Y creo que debe ser un proceso de preparación, de aprendizaje y todo ello, pero tampoco que estén tantas personas con tantas cámaras de aquí a allá, porque no va a ser productivo ni para los estudiantes ni para el docente. Entonces yo creo que hay que ver las mejores opciones. Sí, y ahí podríamos volver a preguntarnos, en el fondo está bien, hemos sido flexibles, hemos permitido que entren cámaras, micrófonos, todo esto, pero ¿qué tanto de esto aporta al aprendizaje de los estudiantes? ¿Y qué tanto en el fondo va generando al estudiante al centro? Como que van surgiendo preguntas, yo creo. Y lo que decía Liliana también es importante como que a veces todos estos elementos pueden ser distractores y nosotros tenemos la sensación de que quizás lo más orgánico o lo más que antes se usaba mucho, que eran por ejemplo las unidades temáticas o los proyectos de aula, dan a veces mejor respuesta que a veces este tipo de situaciones. Ahora, se entiende que quizás el streaming va a ser necesario para aquellos estudiantes que efectivamente no pueden tener ningún tipo de presencialidad, pues, en el fondo por la vulnerabilidad que tienen en términos de salud. O sea, hay casos y casos, siempre evidente que no son cosas generales, pero lo que hemos tenido de feedback de distintos establecimientos es que difícil estar en dos partes al mismo tiempo. Entonces, generarse expectativas para ustedes también que sean reales. Si yo hago una muy buena clase presencial, mi streaming es mejor. El Festival de Viña, si no sé, voy a poner cualquier, pero si uno que ha venido pocas veces, Chayanne. Si Chayanne hace un buen show en Viña, para su público ahí, uno desde el streaming lo vive mejor que si el show fue más o menos, o que si es afinado, ¿cierto? Entonces, quizás la mejor forma de darle una mejor experiencia a los que están a distancia, vía streaming, es generando la mejor clase posible dentro de la misma sala, dentro del espacio presencial. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran comentar. ¿No? Seguimos entonces. Seguimos. Vamos entonces con algunos elementos claves para este diseño híbrido, que quizás ahora, entendiendo que el streaming puede estar y puede no estar en el diseño híbrido, ¿ya? Yo puedo estar en la experiencia online y en la experiencia, que es la parte remota en el fondo, y la experiencia presencial, combinadas en el diseño híbrido sin necesidad de tener streaming, ¿ya? Que es algo que nosotros sentimos por lo menos desde el sistema chileno que no se han comprendido también. Se entiende como que el híbrido requiere de esta transmisión en vivo del video. ¿Ya? Entonces, claves. Vamos a compartirles 6 claves en grupos de 3. ¿Ya? Entonces,
les vamos a invitar a que vayan anotando preguntas y apreciaciones que vayan surgiendo a partir de cada una de ellas, y cuando terminemos la tercera vamos a hacer un espacio también de preguntas. Y lo otro, las tres primeras son un poco más genéricas, más amplias, y las tres segundas un poquito más específicas. Primero, que uno puede decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con lo híbrido? Creemos que es una condición base. La evidencia lo dice, el aprendizaje en colaboración con otros es un aprendizaje que es más significativo y que es más duradero. Por lo tanto, eso pasa a nivel de las personas, pero a nivel de colectivos también. Hoy día, en este año, en estos años, en el siglo XXI, la autoridad ya no está, y tenemos que saber que ya no está en la persona que sabe mucho, este concepto del sabio, del que tiene mucha información en la cabeza, sino que está, el valor está puesto en aquella red que se genera cuando el conocimiento más las personas se unen para construir sabiduría, para construir conocimiento, ¿ya? Probablemente muchos de ustedes el año pasado tuvieron experiencias de aprendizaje colaborativo. El profesor que sabía, no sé, que sabía usar redes sociales le enseñó a la profesora o al profesor que no sabía usarla. Aquel que no manejaba el mail probablemente tuvo que enseñarle a otros que lo manejaban, que no lo manejaban tan bien. Hubo, de todas maneras, espacios de aprendizaje colaborativo. Nos preguntamos mucho más cómo te fue con esto, qué te funcionó. Existieron millones de webinars porque estábamos, todos los que estábamos en educación, pero deseosos de poder escuchar experiencias, ejemplos y cosas que pudieran también iluminar nuestra práctica. Esto ya lo aprendimos. Y una cosa que nos preocupa y que creemos que es importante es que lo que aprendimos, la única forma de consolidarlo es seguir usándolo. Entonces, no nos olvidemos en este segundo como año de desafío educacional que la colaboración es base, ¿ya? Entonces, esta primera clave, vamos a decir que es una condición base, ¿ya? No somos personas aisladas, somos comunidades que necesitan aprender juntas. Además, esto baja mucho la carga. Nosotros conocemos hartos establecimientos donde empezaron a trabajar por niveles, donde el profesor de tercero básico que se manejaba mejor en las cápsulas de video, hacía las cápsulas y la otra profesora diseñaba el instrumento de evaluación. La colaboración, además, bien implementada y con el foco en los estudiantes, en el aprendizaje, obviamente, efectivamente genera menos trabajo, menos carga para una persona sola, ¿ya? Entonces es importante la colaboración entre docentes como condición base. Segunda clave para poder hacer diseño híbrido de calidad. En los tiempos presenciales es importante priorizar lo activo y lo colaborativo. Pongamos un ejemplo. Vamos a generar un proyecto para crear el periódico, el diario del curso, ¿ya? Y tenemos estas 4 actividades que hemos diseñado. En otro orden, yo las puse así aisladas y pueden haber más actividades de todas maneras, que es diseñar el diario del curso, leer distintos periódicos online, escribir textos de noticias y contestar una guía para poner en el fondo como la comprensión de las noticias que leí. ¿Cuál de estas actividades yo debiese decir en este momento en el que voy a estar presencial con estos estudiantes, yo voy a priorizar esta actividad? Evidentemente las que están en este caso al lado izquierdo, el diseñar, el escribir. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la acción y tiene que ver con otros. Las tareas activas y colaborativas son aquellas que generan mejores preguntas, mejores reflexiones conjuntas, mejores interacciones. Y yo como docente quiero estar ahí en esos momentos porque es el momento clave para yo poder dar una retroalimentación que haga mejorar aún más la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Leer los distintos periódicos online es algo que el estudiante puede hacer desde su casa o puede hacer desde vía remota. Contestar una guía individual lo puede hacer desde la vía remota, pero si nosotros hacemos que haga el diseño, el diario en su casa solo, si no tiene apoyo,
que es lo que le pasa a la mayoría de los estudiantes en el continente entero, no solamente acá en Chile, el que se ve mermado por su experiencia de aprendizaje es aquel que justamente está más solo y tiene menos apoyo desde la familia. Si ese estudiante está en el espacio presencial diseñando, escribiendo textos, se va a ver nutrido y acompañado por aquellos estudiantes y sus pares que están ahí y por el docente. Antes les mostré demasiado rápido, pero porque por un tema de tiempo les dije que no quería profundizar más, pero quizás ahora vale la pena. Nosotras el año pasado diseñamos junto con la Católica una encuesta de autopercepción de los estudiantes de cómo habían vivido ellos la experiencia de aprendizaje remoto durante los tiempos COVID. Fue un estudio de caso en el que aprendimos muchísimo, y uno de los aprendizajes, y les voy a decir que era bastante considerable, era el 67% de los estudiantes de distintos niveles socioeconómicos. Tuvimos escuelas en sectores rurales, en sectores populares, escuelas particulares pagadas, de distintos tipos, en la región metropolitana, y en esto era consistente. Después de cuando nosotros preguntábamos qué extrañaban ellos de su proceso de aprendizaje, cuando sacábamos los dos primeros elementos que eran sociales, que uno era estar con mis compañeros e ir al recreo, cuando nosotros despejábamos eso, lo primero que surgía, en tercer lugar, tiene que ver con el aprendizaje, y lo que ellos extrañan es poder tener respuesta de sus profesores. Cuando ellos extrañan la interacción que se provoca en los procesos de aprendizaje, lo extrañan y les hace falta. Entonces, si bien hay un tema de evidencia de cómo se provocan los procesos de aprendizaje y que en los momentos activos y colaborativos se generan las mejores dudas, por lo tanto es donde más foco hay que tener en términos de retroalimentación, también podríamos escuchar a los estudiantes y darnos cuenta que es algo que a ellos también les hace falta y sienten que es como una pata coja dentro de su proceso de aprendizaje. Tercero, un tercer elemento que creemos que es clave también. Cuando hacemos gestión curricular, quiere decir, nosotros tomamos el currículum, la gestión no está marginada a los equipos directivos. Cuando nosotros tomamos el currículum, docentes, expertos en la enseñanza-aprendizaje, qué importante es diagnosticar, priorizar e integrar. Ahora más que nunca. Si bien siempre tenemos que diagnosticar, entendemos que en el fondo la respuesta que dimos como sistema el año pasado generó, que fue la mejor que pudimos dar, entonces no es con el látigo en el fondo, sino es como conscientes de que eso generó brechas no menores en los grupos que tenemos. Tenemos estudiantes que efectivamente pudieron seguir aprendiendo, algunos que incluso les acomodó mucho el sistema remoto y que pudieron reencantarse con el proceso de aprendizaje, pero hay muchos que quedaron desfasados y que la brecha se aumentó. Entonces, la necesidad de diagnosticar hoy día es clave, ¿ya? En Chile está el DIA, que es el diagnóstico integral de aprendizaje, y tenemos que mirarlo. Y mide lenguaje, matemáticas y todo el tema socioemocional. Pero antes de empezar a planificar, tenemos que mirar qué está pasando con eso. Porque posterior a eso, vamos a poder priorizar curricularmente de mejor manera. ¿Y qué priorizo yo? Priorizo habilidades, realmente habilidades, pero también contenidos clave, sobre todo aquellos que son base para los próximos aprendizajes. No somos una isla, yo no tengo el cuarto básico B, tengo un cuarto básico B que fue el tercero B y que va a ser el quinto B, ¿ya? Tengo estudiantes que tienen una trayectoria, que tienen un proceso. Volvemos a lo colaborativo, tengo que dejar de mirar individualmente mi proceso de enseñanza-aprendizaje porque los niños son los mismos, los estudiantes son los mismos. El que está el año pasado con desfase, llegó este año con desfase igual. Si yo no diagnostico cuál es su desfase, si yo no priorizo y enfoco mis esfuerzos a aquellos aprendizajes que le pueden generar más retraso en los próximos años, mi foco no está en los estudiantes, ¿cierto? La centralidad en el estudiante se pierde. Y además creemos que en la gestión curricular, en esta gestión curricular que hace el docente, es el momento clave para volver a hacer aprendizaje, como ofrecer experiencias auténticas de aprendizaje. Nosotros en la vida real no aprendemos por separado.
yo no uso cuando salgo a comprar las matemáticas separadas del lenguaje. Yo voy y me comunico con la persona a la que voy a comprar, necesito usar las matemáticas, pero necesito usar un montón de habilidades que se ponen en juego en el día a día y en el mundo laboral con mayor razón. Integro todo. Entonces, ¿por qué nosotros en establecimientos educacionales seguimos desintegrando las experiencias de aprendizaje? Hoy día creemos que es la oportunidad, pero se nos da, como sentimos que en bandeja, de poder hacer integración justamente de contenidos y habilidades, porque además optimiza el tiempo. Si yo tengo una habilidad que es clave y que va a impactar en como profesora de lenguaje, y que va a impactar en las clases de ciencia, al profesor de ciencia le tiene que interesar esta habilidad. Por lo tanto, cuando trabajemos en los textos de ciencia, trabajaremos de manera integrada. Yo trabajaré con textos científicos, por ejemplo, al momento de ver textos informativos, etc. Y él trabajará con las estrategias para promover la comprensión lectora de este tipo de textos. No estamos necesariamente hablando de que se tiene que integrar todo, pero hay elementos de contenido y habilidades dentro del currículum que son fácilmente integrables y que para eso necesitamos efectivamente la colaboración y la centralidad en el estudiante. Entonces, colaboración entre docentes como mínimo, lo activo y lo colaborativo, considerarlo cuando yo lo diseño, ojalá en los tiempos presenciales, porque estamos hablando de un diseño híbrido que tiene tiempos presenciales y tiempos remotos, entonces priorizar eso. Y a la hora de diseñar mi experiencia de aprendizaje, yo tengo que considerar el diagnóstico, la priorización y la posibilidad de integrar contenido y habilidades para optimizar el tiempo, porque todos tenemos, en este momento tenemos menos horas probablemente lectivas de trabajo con los estudiantes. Entonces, urge la optimización del tiempo, pero urge tanto como el logro de los aprendizajes. Preguntas o reflexiones, dudas que, como en concreto de cómo se podrían implementar estas estrategias. ¿Alguien que quiera comentar por chat? O con el micrófono. ¿No? Como les decía, son claves como más generales, ¿no? Que tienen, no son claves que son estrictamente del sistema híbrido, pero son elementos que sí tienen que ver con eso, y que son bases, que son estratégicas, se podría decir. También notas mentales, no olvidar, mantener la colaboración, mantener la priorización curricular, a veces menos es más, y favorecer los espacios presenciales con las tareas activas y colaborativas. Vamos un poquito más al tema híbrido. En el año 2020 avanzamos en distintas plataformas. Conocemos escuelas que han trabajado por Instagram, conocemos escuelas que solo les funcionaba el WhatsApp, conocemos escuelas que han trabajado desde Google Classroom, escuelas que han colgado todo su contenido en Facebook, escuelas que han trabajado con lápiz y papel llevando guías a las casas. Pero la mayoría ha implementado más de una de estas estrategias, ¿ya? Los grupos de WhatsApp de estudiantes, los correos electrónicos se activaron, muchísimos que no habían sido activados. Esto también es un aprendizaje. No solamente aprendimos a colaborar, no solamente aprendimos que lo socioemocional es muy importante, que uno de los aprendizajes que surgen cuando uno habla del año anterior, también aprendimos mucho en términos de estrategias y de elementos tecnológicos que nos ayudan a comunicarnos, porque estábamos desesperados y necesitábamos vincularnos con los estudiantes. Yo me acuerdo que hablábamos con profesores durante el 2020, necesitábamos volver a traerlos a la escuela, necesitábamos hacerlo desde su propio lenguaje, y ahí los profesores se atrevieron a todo, y como decía Josefina, se despojaron como se desprendieron de todo lo que era necesario desprenderse, solamente con el fin de poder volver a vincularse con sus estudiantes. Esto ya lo aprendimos, vuelvo a repetir, como lo colaborativo, lo que aprendimos no lo soltemos, porque la gracia de tener una comunicación que sea transparente y multimodal es que es una forma más de diversificar la enseñanza. Cuando hablamos de diversificar, solo entendemos que las acciones que se están dando dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje sean diversas para distintos
para distintos, en el fondo para la diversidad de estudiantes, con distintas estrategias, con distintos tipos de actividades, y que todos se ven favorecidos. La comunicación, que en este caso, sobre todo en lo híbrido, es muy relevante que estén súper claras, que estén todo muy comunicado. El que sea transparente y multimodal también puede ayudar, ¿ya? Entonces no perdamos las multiplataformas. Si yo voy a hacer un video, yo voy a compartir una cápsula de video que explica, no sé, la diferencia entre los cuerpos geométricos y las figuras geométricas, la diferencia, etcétera, es un video que fácilmente puedo colgar en el Facebook si sigo teniendo un Facebook, un grupo de Facebook del curso, en Classroom, porque ya hay estudiantes que se acostumbraron a hacer uso de esas herramientas, entonces no los hagamos que la desaprendan. Hay muchos que quieren volver al papel y al lápiz, permitámosle el papel y el lápiz también. Las multiplataformas o lo multimodal también habla de la diversidad. Nos hemos acostumbrado, me acuerdo como en los colegios que son un poco más estructurados, la vía formal, en el fondo, lo que vale, me acuerdo en el colegio de mi hija me decían como, la comunicación que vale es la que va en la libreta de comunicación. Si otras cosas llegan y son, no, la que vale es esta. Y nosotros sabemos que no es así, porque nosotros no consumimos noticias solo de la tele, consumimos noticias de todas partes, de Twitter, de Instagram, del boca a boca. Entonces, cuando construimos nuestra realidad, o nuestros conceptos, o nuestras opiniones, las construimos desde lo multimodal, desde las distintas estrategias que se nos ofrecen día a día. Los estudiantes igual, no sigamos pensando que podemos ir poniéndolos todos dentro del mismo espacio. Permitamos cada vez más modos distintos y plataformas distintas. Y acá nos vamos a ir con dos elementos que tienen que ver, las últimas claves tienen que ver con la evaluación, que sabemos que es un tema que les apremia a muchos de ustedes y que salió harto en la ficha de inscripción. Uno en términos de la evaluación como formativa y otro en relación a la calificación, ¿ya? Una cosa que aprendimos también, perdón, una cosa que aprendimos también y que tuvimos que soltar, no sé si pasó en México y en Ecuador, pero en Chile, al principio dejamos de lado la calificación, lo que nos interesaba era vincularnos con el estudiante, las profesoras de primero básico desarrollar la lectoescritura, volvimos como a centrarnos en lo más básico, ¿no? en lo más importante quizás, o en lo más como en el origen del ser docente. Y aprovechemos eso, que entendimos que en el fondo la calificación en sí misma no es evaluación, perdón, no es aprendizaje, y que la evaluación sí tiene que ser parte del proceso de aprendizaje. Otra cosa es que tengamos que calificar, vamos a hablar de eso en la siguiente clase, pero siempre y mantener la priorización de la retroalimentación sobre la calificación. Si yo tengo que elegir poner nota o retroalimentar, en el sistema híbrido, por favor, elijan retroalimentar. ¿Y por qué? Porque la retroalimentación oportuna está demostrado en la evidencia, en distintos estudios y metaanálisis de muchos años de trabajo, que puede generar una diferencia de hasta 8 meses de trabajo pedagógico, o sea, casi un año de diferencia entre un estudiante y otro, del que recibe y el que no recibe retroalimentación. Incluso la retroalimentación tiene mayor impacto, una retroalimentación efectiva sobre el trabajo del estudiante, tiene muchísimo más impacto que reducir la cantidad de estudiantes dentro de la sala de clase, que implementar tecnología dentro de la sala de clase y otros tantos como solicitudes que tenemos los profesores. La retroalimentación efectiva en términos del impacto del aprendizaje tiene muchísimo más que aportar que muchas otras cosas que deseamos. Ahora, no cualquier retroalimentación, no. Por ejemplo, qué bien te quedó, o está bueno, está malo, no es una retroalimentación efectiva, ¿ya? La retroalimentación efectiva tiene que ser precisa y clara. Por ejemplo, fue una buena decisión porque... ¿Por qué fue una buena decisión? Fue una buena decisión porque esta vez te fijaste en la redacción para elegir aquella operación matemática que es una buena decisión. Es precisa y clara por qué. Voy a la tarea específica. Considera el proceso. Si yo estoy trabajando con un estudiante
que hizo una primera redacción de una noticia. La segunda vez, si esa redacción ha mejorado en algunos aspectos, yo tengo que hacer notar esa mejora. Mira, y en este caso, hablando de operación, mejoró la elección de la operación en relación a la vez anterior, ¿ya? Tú resolviste un problema y esta vez lo que mejoró fue que elegiste mejor la operación que tenías que implementar. Alentar es parte de la retroalimentación, pero no hay que abusar. Como, no es qué bonito, qué lindo, te felicito, qué hermoso, eres Max. No, eso los niños saben que no es real y cuando se abusa deja de tener efecto, ¿ya? Entonces, yo cuando felicito o cuando aliento a un estudiante, lo aliento en función de algo específico que yo veo, de una mejora como real, ¿ya? Te felicito por el esfuerzo extra que pusiste, por ejemplo, en la legibilidad de tu letra. Te felicito porque de verdad se nota en relación a tu redacción anterior que esta vez tu letra está mucho más legible, ¿ya? Y lo otro que es clave en la retroalimentación es que va hacia la mejora, ¿ya? Por ejemplo, en relación a la pregunta 2 de la guía, ¿te parece que ahora avancemos hacia y de esta forma? ¿Ya? O sea, efectivamente, eso es una retroalimentación completa. ¿Es más largo, es más dedicado que decir bien o mal? Por supuesto que sí, porque es un espacio de aprendizaje. Ahora, como les decíamos antes, espacio presencial. Si el espacio presencial, yo tengo a los estudiantes ocupados en las actividades que son, o las tareas que son activas y colaborativas, yo estoy dedicado a hacer retroalimentación. Esa es mi tarea en ese momento. Solo me dedico a retroalimentar. ¿Por qué? Porque comuniqué de manera clara y precisa lo que esperaba de los estudiantes, por lo tanto ellos están trabajando de manera autónoma. Yo estoy ahí para retroalimentar. Y por eso decimos que es clave que esos espacios se prioricen en el momento presencial. Y otra cosa importante es que uno siente que todo esto se va sumando a lo que uno ya hace, ¿ya? Nosotros siempre decimos en nuestros talleres, en nuestras consultorías, que cada vez que yo implemento algo nuevo, yo podo, ¿ya? Yo voy sacando cosas. La planta se tiene que podar para que crezca. Entonces, cuando revisamos una nueva práctica que queremos integrar, una nueva estrategia que queremos integrar, tenemos que ver qué estrategia queremos sacar, ¿ya? Como decía Alex, no podemos hacer dos cosas a la vez. Hemos jugado como docentes a hacer dos cosas a la vez por mucho tiempo, pero no podemos, ¿ya? Y eso genera frustración. Docentes frustrados evidentemente tienen menos resultados que con los estudiantes, si seguimos diciendo que el foco es el aprendizaje y la centralidad en el estudiante, ¿ya? Priorizar la retroalimentación sobre la calificación, pero una buena retroalimentación. Y finalmente, para calificar, porque aunque a algunos no nos guste, las notas las piden igual, ¿cierto? Entonces, tenemos una función de generar una nota, y la nota sirve si es que efectivamente revela y muestra el proceso de aprendizaje y es coherente con el aprendizaje que se generó en el proceso. Y aquí una clave para el proceso híbrido, si nosotros nos imaginamos que en el espacio remoto trabajamos todo lo que no requiere más acción o no requiere colaboración, sino que es la parte de investigar, de pulir, por ejemplo, de pulir algún objeto que estamos diseñando, o de desarrollar elementos que son más individuales, y después en los momentos presenciales tenemos todos los ejercicios activos, colaborativos, vivenciales. Para calificar, en el fondo tendríamos que considerar todo aquello que se produce, que se provoca en estos momentos activos, en estos momentos presenciales, ¿ya? Los productos públicos. Aquellos que han estudiado algo de la metodología de aprendizaje basado en proyectos, sabe que el producto público tiene la gracia de mostrar tanto el proceso como el resultado, o sea, nos habla de un proceso y nos habla de un resultado. Además de hablarnos de un proceso y de un resultado, tiene la capacidad de integrar contenido y habilidad, ¿ya? El producto público muestra contenido y habilidad. Y lo mejor de todo es que el producto público lo hace quien tiene que aprender, que es el estudiante.
Cuando yo hago la prueba y el estudiante la contesta. ¿Cuánto tiempo uno toma en hacer buenas pruebas? Hacer buenos instrumentos de evaluación es un trabajo no menor. Hagamos que los estudiantes sean los que generan experiencias de aprendizaje, y uno aprende haciendo, ¿ya? Cuando uno sale más cansado de la sala de clase, del espacio presencial, que los estudiantes, uno debería decir, algo tengo que volver a revisar, porque el estudiante es el que tendría que estar activo en la sala de clase, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo como profesor, como profesora, como diseñador, que a nosotros nos gusta llamar que en el fondo el rol del docente es de un diseñador de experiencias de aprendizaje. Yo me canso cuando diseño, cuando estoy pensando cómo hacer esto, cuando vuelvo de nuevo a replantear, a acomodar, cuando estoy diseñando, porque esa es mi función, yo diseño. Yo no soy el que está aprendiendo, si bien aprendo obviamente siempre a mis estudiantes, pero el actor del aprendizaje es el estudiante. Por eso los productos públicos permiten que el que tiene que aprender aprenda, mientras además se genera un objeto, elemento. Ojo que los productos públicos no son solo objetos tangibles, puede ser una disertación, puede ser una campaña publicitaria, puede ser un video, un cortometraje, etcétera. Cualquier cosa que permita mostrarse, por eso es público, porque yo lo puedo compartir, lo puedo mostrar, y que obviamente tenga la capacidad de evidenciar el proceso de aprendizaje que tuvo ese estudiante. Y ahí nosotros ponemos 3 metodologías que creemos, bueno, que en sí mismas estas 3, la hora del genio, la metodología basada en proyectos, aprendizaje basado en proyectos, y el pensamiento de diseño, design thinking, que quizás algunos de ustedes lo conocen así, todos consideran dentro de su metodología el diseño de productos públicos durante el proceso, ¿ya? Entonces, si hay alguno que está como con ganas de probar o de empezar a indagar en esta metodología, les va a ayudar justamente a diferenciar los espacios y a poder calificar con productos públicos. Les vamos a mandar información, links con algunos de estas metodologías por si alguno de ustedes quiere indagar más. Preguntas o comentarios. ¿Alguien que quiera decir algo? Algo que le falte, algo que... Alex. Sí, mira, ahí voy a hacer un mea culpa, porque en la parte de evaluación, sobre todo el año pasado, por la carga horaria, o sea, la cantidad de cursos que yo tenía y todo, y además porque fue un año que para mucha gente fue igual, hasta cierto punto estresante, sobre todo al inicio, yo tuve la tentación de hacer muchos formularios que permitía, porque el colegio que tenemos nosotros tiene un convenio o algo así con Google. Sí. Entonces, la generación de formulario era algo muy atractivo porque incluso después arrojaba una estadística y era de corrección ultra rápido porque estaba todo automatizado. Entonces, ¿sabes qué? Se me generó una zona de confort. Porque de hecho ahora cuando yo hice las planificaciones, muchas de mis planificaciones consideran los formularios. Entonces, quizás, ¿qué consejo me pueden dar para que yo salga de mi zona de confort? Excelente tu pregunta, pero además es excelente porque en el fondo tienes la capacidad de mirarte, y uno aprende cuando uno tiene la capacidad de mirarse y de caer en la cuenta de que falta algo. Los formularios, nosotros somos bien fan de los formularios, creemos que es más, después les vamos a compartir el formulario. Creemos que los formularios pueden permitirte hacer muchas cosas, porque como dices tú, te permite tener como el dato tabulado, uno puede hacer retroalimentación en el momento, ¿cierto? Uno puede generar que el mismo estudiante vaya como guiando su proceso de aprendizaje. Quizás un consejo sería que no usaras el formulario para calificación o para evaluación sumativa, ¿ya? Sino para evaluación de proceso. O para tickets de salida. Tú podrías usar un formulario para tickets de salida después de cada sesión, ¿cierto? Entonces, más que dejar de usarlo, es usarlo en aquellos espacios donde el formulario te va a servir más, ¿ya? Porque si yo quiero evaluar, por ejemplo, toda una unidad, ¿ya? ¿En qué curso trabajas tú, Alex?
Mira, yo trabajo en 2/5, 3/6 y 3/8. Ya, en clase de, profesor Ciencias. de Ciencias. ciencias. Ya, perfecto. Entonces tienes el segundo ciclo, de 5º a 8º más o menos, ahí te mueves. Si tú tienes una unidad específica, no sé, vamos a ver, los virus, estamos viendo, ¿cierto? En algún minuto pasaron como el tema de los virus. Si yo en la primera clase entregué un texto informativo y quiero saber qué comprendieron, yo puedo hacer un formulario de 2 o 3 preguntas, ticket de salida, automático tengo la respuesta y puedo saber cómo vamos avanzando. Lo que yo no haría, y quizás ahí, es que al cerrar la sesión, yo pasara una evaluación de, por decirte, de 3, 4 páginas que contenga todo el contenido de la unidad para ser respondida por un formulario Google. ¿Por qué? Porque eso solo te revela el resultado del proceso y no el proceso en sí mismo, ¿ya? Y porque uno en la vida no va haciendo pruebas, ¿cierto? Nadie te dice cuando tú vas a comprar, si calculaste bien el vuelto, te dice muy bien, saca un 7, o muy bien lo voy a dejar anotado acá. Uno vive y se enfrenta como a los desafíos en los que ocupa sus conocimientos y sus habilidades. Entonces, por eso hay un sinsentido tan grande en nuestros estudiantes. Si uno le pregunta, yo a mi hija desde segundo básico, ¿qué me dice? Mamá, es que esto no tiene sentido, esto no me sirve para nada, ¿ya? Cuando yo siento que no me sirve para nada, mis defensas y mi resistencia al aprendizaje son muy grandes. Si yo no quiero niños que crean que esto no sirve para nada, porque ya el discurso de que usted lo aprende porque se lo digo yo, ya no va. Ahora, el formulario de Google además te permite medir cómo aprendió de una sola forma. Y nosotros verificamos el aprendizaje profundo cuando lo exponemos en distintos contextos, ¿ya? Por eso el formulario Google funciona muy bien, pero no en todo. Porque como el virus, por ejemplo, ya. Me acuerdo que trabajamos ADP, trabajamos capacitando en metodología de proyecto a un liceo en Coquimbo, que tenía un problema con la playa en la que estaba, Tongoy, que varaban un montón de algas. Imagínate lo que estoy diciendo. Ese era el tema para ellos desde su contexto. Y el proyecto que generaron fue cómo generar, por ejemplo, productos de higiene que maten virus a través de las algas. Estoy inventando en el fondo, ¿ya? Pero tú ahí aplicaste todo lo que conocías en torno al virus a algo que era real, que era palpable, que era auténtico. En todo ese proceso puedes implementar 10 formularios Google si quieres, todos los que necesitas. Pero el que te va a decir quién aprendió es el que te hace la exposición final y te cuenta el proceso que hizo. Yo probé esto, profesor, y no me resultó. Después intenté esto, mezclé esta sustancia con esto, y no. Después vi un video en Google que decía cómo se podía hacer, pero fíjate que no. Uno dice, ahí hay una cantidad de aprendizaje, como de ciudadanía digital, de colaboración, de ensayo y error, de emprendimiento. Entonces, uno puede meter tantas cosas que son reales y probablemente el aprendizaje del virus no se le va a olvidar nunca jamás, ¿cierto? El del formulario se le va a olvidar. Eso es lo que nos pasa, que lo sabemos que se nos olvida. Entonces usemos el formulario Google para nosotros recibir información, como ticket de entrada, ticket de salida en cada una de las clases. Pueden haber guías entre medio, como evaluaciones de proceso, para yo poder ir viendo algunos contenidos específicos que quiero ver, pero para el macro, para el general, pensemos, cada vez que pensamos en una unidad, pensemos cuál puede ser el producto público que nos va a hablar más del aprendizaje de los chiquillos. De a poco quizás, saco uno, voy así, intentando con otras experiencias, ¿ya? Hay otros tipos de tickets de salida también, por ejemplo, los profesores de matemática, en las tarjetas, arriba, abajo, los tickets de salida no son solo de contenido, ¿ah? En la retroalimentación, en el momento, el proceso también puede ser de cómo están sintiendo los estudiantes, de qué tan seguros se sienten. Ya sabemos que lo emocional interviene en el aprendizaje, entonces no solo evaluamos contenidos y habilidades, también lo que va pasando emocionalmente. Eso, no sé si te ayuda. No sé, Fran, si tú querías agregar algo. No, dale, dale. ¿Alguien más? Veo que hubo una interacción muy sí, estuvo el tema del chat.
Sí, Govinda nos contaba que, ahí está. sí, que en la mañana tiene clases presenciales y en la tarde la idea es como repetir las clases con aquellos que no fueron de manera online. Tenemos que repetir la clase, ya que los estudiantes que no asisten van a estar atrasados en relación a sus compañeros, sí. Y Graciana te contestaba que quizás el poder grabar las clases en la mañana y usarlas en las tardes. Yo ahí diría dos cosas. Primero, que, como les decíamos, priorizar los espacios presenciales, no para aquellas cosas que los estudiantes pueden hacer solos, ¿ya? Sí, la clase como, en el fondo, entender que si los estudiantes que antes iban todo el día, Govinda, y ahora van solo en la mañana, presencial, yo quiero que cuando lleguen al espacio presencial podamos hacer elementos, o sea, actividades que son efectivamente vivenciales. El texto o la explicación, eso puede ir en una cápsula, puede ir en un texto, en un documento que yo comparto, tanto para los que van presenciales como los que no van presenciales, ¿cierto? Lo que yo tendría que reemplazar con aquellos que no pueden ir a clases es la experiencia que yo tengo presencial con los que están dentro de la clase, ¿cierto? Entonces ahí, ¿qué es? La retroalimentación, el saber cómo están, el ir monitoreando los aprendizajes, pero si yo voy a pasar un contenido nuevo, sabemos de sobra que Internet hoy día nos regala recursos de todo tipo para poder introducir temas. Entonces, si los tiempos presenciales o sincrónicos, en este caso de las tardes, son los tiempos más preciados, no los usemos en aquello que el estudiante pueda hacer solo en la tarde. Si va a llegar en la mañana, yo puedo mandar un texto que es la tarea, vas a leer este texto y mañana vamos a discutir, vamos a hacer una tertulia literaria al día siguiente con este texto. Entonces, ¿qué repito yo en la tarde? Yo repito la experiencia, hago una tertulia. Todo lo que se hace presencial en general se puede hacer online. Entonces yo tendría que repetir la experiencia de interactuar. Claro, el punto es cómo adaptar en línea, lo que le decía a Govinda es que hay que adaptar, de ninguna manera se puede hacer la misma clase, son diseños distintos, tienen que ser adaptados. Entonces, existen millones de recursos digitales para hacer metodologías activas en ambientes en línea. Entonces, todo lo que uno hace en la clase presencial de forma activa, tendría que también hacerlo porque son distintos alumnos. En este caso, lo que les explicaba, no es una metodología híbrida porque los alumnos son distintos. ¿Ya? La metodología híbrida considera que son la misma cantidad de alumnos, los mismos alumnos que reciben por un lado presencialidad y por otro lado en línea. ¿Ya? Pero si son alumnos distintos, unos están presenciales, otros están en línea y hay que hacer dos diseños distintos. Sí, efectivamente. No sé si alguien más quiera compartir alguna pregunta. Como una cápsula audiovisual te puede servir para justamente, como te decía, como los espacios presenciales uno los vuelve a apreciar, ¿no? Los vuelve a agarrar cariño porque es el momento en que uno puede, en el que puede como interactuar. Quizás las cápsulas audiovisuales, los videos, ya en YouTube hay un montón de videos que para los más chiquititos, el Happy Learning, los mismos recursos que están en el Ministerio de Educación. Ocupemos aquellos recursos que ya están, en vez de yo gastar 30 minutos explicando qué es la fotosíntesis, o sea, hay un video que lo explica perfecto en YouTube. Entonces yo en la clase, si yo en la clase de la fotosíntesis, les voy a pedir que lleven su planta y la pongan al sol y hagan registro. Eso es lo que yo quiero hacer en el espacio presencial, considerando que lo híbrido, como decía la Fran, es el sistema donde tiene al mismo estudiante sometido a espacio remoto y a espacio presencial. Sí, Fran. No estaba contestando por el chat, pero sí, B-Learning viene de la palabra, estoy contestando híbrido, es lo mismo que B-Learning, sí. B-Learning viene de la palabra blended, que es como mezcla, entonces sí es lo mismo. B-Learning es lo mismo que sí. ¿Una otra pregunta? Si no, para ir cerrando, nos pasamos 10 minutos. ¿No? Bueno, les vamos a dejar estos links porque les dijimos que les vamos a mandar la PPT. Hay un texto muy bonito que se llama Educar en Beta,
que ayuda harto como a pensarse en beta, como los programadores, ¿no? Como que uno está permanentemente aprendiendo. A quienes trabajan con equipos de docentes, un súper texto para hacer tertulias dialógicas, para generar conversación y reflexión en torno a la necesidad de estar flexibles, ¿no? Adaptándonos. Hay también un texto, o sea, una publicación que hicimos el año pasado con Francisca, se llama un toolkit, y lo hicimos en plena pandemia y está lleno de estrategias y de ideas de qué hacer en distintos momentos de la clase, sobre todo en el sistema remoto. Entonces la gracia del toolkit es que pueden revisarlo así como a la rápida, no es un texto que hable de una investigación súper larga ni nada, sino que busca eso, hacer un manual como de bolsillo, así como de poder usarlo cuando se nos acaban las ideas. Ah, y si actualizas, también puse el de la BP. Aprendizaje basado en proyectos. Les vamos a mandar también el de aprendizaje basado en proyecto, que viene con un video con una explicación breve. Es donde más nosotros capacitamos en el tema de ABP. Y un texto también de evaluación y retroalimentación a distancia. Eso les vamos a compartir. Si hay algo que ustedes quieren como con dudas o quieran como tener más información, lo que más tenemos son muchos textos, muchas ideas y muchas cosas que felices de compartir. Así que por favor con confianza nos pueden escribir, nuestros correos están ahí, ahí mismo en la PPT. Bueno, se los manda, ya desde el link que les mandamos para juntarnos hoy día, ya estamos comunicados, así que feliz de que nos escriban. Lo último, para poder irnos, les vamos a mandar por el chat, Fran, el formulario. El formulario es muy cortito. Es un ticket de salida. Es un ticket de salida, ¿sí? Así que les agradecemos si pueden completarlo. Y así después de eso nos despedimos. Después del ticket. Ahí está. Formulario Google. Pinchan ahí. Alex es un experto, así que cualquier problema que tengan. Formulario Google. Les damos unos minutitos para que lo completen. Como les decía, es bien cortito, no se van a demorar mucho. Entonces, después de eso ya nos vamos despidiendo. Gracias a ti, Govinda, ojalá hayas podido completar el formulario que está ahí en el chat, un poquito más arriba, el Google Form, para que nos ayuden ahí a ver con qué cosas se quedan y qué cosas les quedan como dudas. Chao, Alex, que te vaya bien.
Muchas gracias, ya hice la encuesta. Ah, súper, Ivette. Muchas gracias. Ay, de- Chao. Disculpen, ¿puedo hacer una consulta final? Obvio. ¿Tienen un Instagram o algo así? Porque estuve buscando en Instagram el nombre y, a ver, es IP20, no, ¿cómo es? AP. AP21, pero en Instagram no aparecen como AP21. sí, te lo pongo al tiro. Ah, ya, gracias. Ah, ok. Mm. Chao, Josefina. Y chao, Maricel. Iracema. Chao, que estén bien. Gracias, chao, nos Gracias a vemos. ti. Que estés súper. Igual ustedes cuídense. Igual. Ustedes también. Chao, Josefina. Gracias por todo. Chao. No, a ti, que estés súper. Chao. Chao, Iracema. Ya contesté el formulario. Muchas gracias por estos espacios. No, Chao, gracias Diana. a ti. Gracias a Que ti. estés súper bien. Chao, muchas gracias. También contesté. Que estén Gracias, bien. Valeria. Valeria. Muchas gracias por todo, ya contesté. Gracias, Chao. Cindy. Que te vaya bien. Gracias a ustedes. Chao, Jennifer. Yo creo que ya se fue porque se despidió. Sí, verdad. Chao, Jennifer, que estés bien. Espera, voy a ver si contestó. Ah, no ha contestado. Quizás está en eso, ¿sabes? Sí.